El brillo dorado de las luces de cadena danzaba sobre la mejilla cicatrizada de Clarahara mientras se mecía en los brazos de Isen, con la mano temblorosa contra su hombro. A su alrededor, el evento de verano de Maplewood bullía de risas y música de carrusel, pero todo sonido parecía desvanecerse bajo tu apariencia esta noche, flotando desde el escenario improvisado. Por primera vez en 14 años, no se escondía. Sus dedos se movieron instintivamente hacia su rostro, pero la suave voz de Isen la detuvo en seco. No necesitas esconderte. Cada uno tiene su propia belleza interior, y cada uno brilla a su manera. A 6 metros de distancia, el señor Harrison se quedó paralizado, observando la radiante sonrisa de su hija, una sonrisa que no había visto desde el accidente que lo cambió todo. Apretó los puños, tensó la mandíbula, porque en ese momento un camarero de un pequeño pueblo le había dado a su hija algo que sus millones nunca podrían. Pero este baile destrozaría algo más que su orgullo. Para entender cómo este instante único pudo quebrar los cimientos de un hombre que construyó imperios, necesitamos retroceder 3 días, a cuando Maplewood era solo un punto olvidado en el mapa para Harrison Industries, y cuando Isen Collins simplemente intentaba superar otro turno en Maple Grove Diner. El aire veraniego impregnaba el aroma a hierba recién cortada y humo de barbacoa mientras el pueblo bullía con los preparativos para su feria anual de 4 días. Las pancartas se extendían entre las farolas, los vendedores amontonaban los puestos y los niños pegaban la nariz a las ventanas, contando las horas para que comenzaran las festividades. Isen limpió el mostrador por tercera vez esa mañana, con movimientos automáticos tras años de perfeccionar el servicio de un pueblo pequeño. A sus 34 años, se comportaba con una confianza serena, ganada durante las noches de insomnio cuando Benji, de 9 años, tenía fiebre o pesadillas con la madre que apenas recordaba. La campana sobre la puerta del restaurante sonó con su familiar saludo mientras la señora Peterson entraba arrastrando los pies para su café diario y su sesión de chismes. Ese tal Harrison viene a la ciudad mañana, anunció, sentándose en su taburete favorito con autoridad. He oído que quiere comprar la vieja fábrica textil. La limusina negra apareció justo después de la hora punta del almuerzo, deslizándose por la calle principal de Maplewood como un tiburón en una pecera. Isen levantó la vista de la parrilla cuando el vehículo se estacionó justo frente a su restaurante, su parachoques cromado reflejando el sol de la tarde en ángulos agresivos. El señor Harrison salió primero, con su traje gris oscuro impecable a pesar del calor. El cabello plateado peinado hacia atrás en un estilo que probablemente le costó más de lo que Isen ganó en una semana. Pero fue la mujer que lo seguía la que lo dejó sin aliento. Se movía como si intentara desaparecer entre sombras que no existían. El cabello Orbino caía como una cortina sobre el lado derecho de su rostro. Un pañuelo de seda le rodeaba el cuello a pesar del calor del verano. Mantuvo la cabeza gacha mientras se acercaban a la entrada. Incluso a través de la ventana, Isen percibió su reticencia, su vacilación antes de seguir a su padre al interior. El alegre repique de la campana parecía casi burlón al entrar, rompiendo el cómodo silencio. Las conversaciones se interrumpieron bruscamente al girarse todas las cabezas para observar a los recién llegados. El señor Harrison observó el modesto interior con ojos calculadores mientras su hija se deslizaba en la mesa de la esquina, colocándose de forma que la pared la protegiera de las escaleras curiosas. Isen se acercó a su mesa con los menús y su mejor sonrisa profesional, la que le había ganado clientes fieles durante años. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Maple Grove Diner. ¿Puedo empezar con algo de beber? El señor Harrison apenas lo miró, con la atención fija en la pantalla de su teléfono. ¿Café? Solo. Asegúrate de que sea fresco, no algo que haya estado ahí todo el día. Su tono transmitía la despreocupada indiferencia de alguien que nunca había trabajado en el servicio, que nunca había entendido que la cortesía no costaba nada. La mujer seguía mirando hacia la pared, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo agua, por favor, con limón. Algo en su voz le recordó a Isen a los animales heridos que había encontrado de niño.
Había una cualidad propia de alguien que había aprendido a ocupar el menor espacio posible, a pedir los más mínimos favores. Al regresar con las bebidas, se fijó en cómo había colocado los aleros y pimenteros para crear una pequeña barrera entre ella y los demás comensales. Sus manos, delicadas pero fuertes, no llevaban anillos ni esmalte, y agarraba su vaso de agua como si fuera a anclarse a algo sólido. El señor Harrison estaba enfrascado en una conversación telefónica, discutiendo márgenes de beneficio y plazos de adquisición con la autoridad despreocupada de quien veía el mundo como transacciones a punto de concretarse. El timbre volvió a sonar, y Benji irrumpió por la puerta con una energía desbordante que solo poseen los niños de 9 años después de estar encerrados en la escuela todo el día. Su mochila cayó al suelo con un golpe satisfactorio mientras se subía a su taburete habitual, con la cara enrojecida por el corto trayecto en bicicleta desde la escuela. Papá, la señora Chen dice que la FAI. Este año habrá un concurso de lanzamiento de aros, y el papá de Jimmy está a cargo del puesto de mates. Hizo una pausa a media frase, atraído por los elegantes desconocidos. Con una curiosidad intrépida que los adultos se pasan la vida intentando recuperar, bajó de un salto y se acercó a su mesa. Hola, soy Benji. ¿Están aquí para la feria de verano? Empieza mañana por la noche y va a ser increíble. Habrá baile y juegos, y la señora Peterson siempre trae su famosa tarta de manzana. Su entusiasmo llenó el espacio como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes, y por primera vez desde que entró, la mujer levantó la vista. Ethan observaba desde detrás del mostrador, con la cafetera congelada en la mano, mientras la genuina calidez de su hijo ejercía su magia particular en alguien que claramente no estaba acostumbrado a la amabilidad desprevenida. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido el inicio de una sonrisa, aunque rápidamente agachó la cabeza al notar la mirada de Ethan. El señor Harrison terminó su llamada con gran eficiencia, centrando su atención finalmente en el chico que estaba junto a su mesa. Hijo, estamos intentando tener una conversación privada. Quizás deberías volver con tu padre. La despedida fue cortés pero firme, el tipo de límite que los hombres ricos trazan a su alrededor como vallas invisibles. Pero Benji, bendecido con la resiliencia de su infancia, no se desanimaba fácilmente. Ah, ese de ahí es mi papá. Hace el mejor sándwich de queso a la plancha de todo el condado. ¿Cómo te llamas? Hizo una pausa, dándose cuenta de que no lo sabía. Deberías venir a la feria mañana. Habrá música y baile, y todos vienen. Clara Ara, dijo en voz baja, y algo en la forma en que pronunció su nombre sugería que hacía tiempo que no se presentaba a nadie. Eso suena bien. El teléfono del señor Harrison volvió a vibrar, atrayendo su atención hacia la pantalla, pero no antes de que Ethan captara el destello de irritación que cruzó su rostro. Claramente, el hombre no estaba acostumbrado a que su hija se relacionara con desconocidos, especialmente con gente que encontraría en un lugar como Maplewood. Ethan se acercó y posó una mano suave en el hombro de su hijo. Lo siento, amigos. Se emociona con la feria. Es prácticamente lo mejor de nuestro verano por aquí. Benji miró a su padre con ojos brillantes, luego volvió a mirar a Clara Ara. Sin duda deberías venir. Todos son muy amables y a nadie le importa nada. Simplemente nos divertimos. La inocencia de la declaración golpeó la mesa como una pequeña bomba. La mano de Clara Ara se movió instintivamente hacia su bufanda, y la mandíbula del señor Harrison se tensó casi imperceptiblemente. Pero había algo más en la expresión de Clara Ara, un destello de anhelo que no podía ocultar del todo. Ethan lo reconoció porque lo había visto en su propio espejo durante los meses oscuros tras la muerte de su esposa. El ansia desesperada de normalidad, de conexión, del simple placer de estar con gente que no anduviera con pies de plomo. El señor Harrison se aclaró la garganta. El sonido cortó el momento como una cuchilla. Estamos en la ciudad por negocios. No nos quedaremos mucho tiempo. Pero Benji, con la persistencia de quien aún no ha aprendido que algunas puertas deben permanecer cerradas, insistió. Pero te quedas a pasar la noche, ¿verdad?
De todos modos, la feria no se pone buena hasta la segunda noche. Ahí es cuando empieza el baile. Isen observó la reacción de Clarahara al oír la palabra baile. Vio cómo se le cortaba la respiración y cómo apretaba los dedos alrededor de su vaso de agua. Había una historia allí escrita en la cuidadosa forma en que se mantenía en posición protectora, con la bufanda que parecía menos una elección de moda y más una armadura. El señor Harrison estaba a punto de responder cuando su teléfono volvió a sonar. El agudo sonido electrónico exigía atención inmediata. Respondió con rapidez y eficiencia, su conversación llena de términos como parámetros de adquisición y protocolos de diligencia debida. Mientras su padre estaba distraído, Clarahara miró directamente a Benji por primera vez, y Isen vislumbró su rostro de perfil. El lado derecho mostraba marcas inconfundibles de antiguas cicatrices de quemaduras, la piel ligeramente arrugada y descolorida en patrones que hablaban de un trauma grave que había sobrevivido y resistido. Pero lo que le impactó no fueron las cicatrices en sí. Fue la forma en que las llevaba, como una carga a la que se había acostumbrado tanto que había olvidado lo que se sentía al mantenerse erguida. Benji, para su crédito, no se quedó mirando ni retrocedió. Simplemente sonrió con la misma sonrisa genuina que había tenido desde que entró. Prueba de que los niños a menudo poseían una sabiduría que los adultos pasaban años intentando redescubrir. Bailar es lo mejor, continuó como si nada hubiera cambiado. Mi papá me enseñó a bailar el vals el año pasado, pero todavía soy bastante malo. Dice que se trata de escuchar la música y no pisarle los pies a tu pareja. La sonrisa de Clarahara se volvió un poco más real, un poco más presente. Yo solía bailar, dijo en voz baja, con el peso del recuerdo en sus palabras. Hace mucho tiempo, el señor Harrison terminó su llamada e inmediatamente se sumergió en lo que parecía un discurso preparado sobre su cronograma y responsabilidades. Pero Isen se encontró ignorando las palabras del empresario. En cambio, observó el rostro de Clarahara mientras Benji hablaba de la feria, notando cómo su expresión se suavizaba cuando su hijo describía los caballos del carrusel y el olor a palomitas de maíz. Había algo dolorosamente familiar en su postura cuidadosa, la forma en que parecía estar presente y ausente a la vez, concentrada, pero lista para huir a la primera señal de atención no deseada. Había visto esa misma postura protectora en el espejo durante sus primeros días de viudez, cuando cada interacción social se sentía como navegar por un campo minado. A medida que se acercaba la noche y la gente de la cena comenzaba a llegar, la dinámica en la mesa de la esquina cambió sutilmente. La evaluación inicial del señor Harrison del restaurante, como si estuviera por debajo de sus estándares, pareció dar paso a un reconocimiento a regañadientes de que la comida era competente y el servicio adecuado. Y lo más importante, su hija parecía más relajada que desde su llegada, con los hombros menos rígidos y la voz un poco más fuerte cuando agradeció a Isen por rellenarle el vaso de agua. Cuando Benji mencionó que la ceremonia de inauguración de la feria incluiría una actuación de la banda de jazz del instituto, el interés de Clarahara fue inconfundible. Son realmente buenos, le aseguró Benji con la seriedad de un crítico musical. El señor Harrison miró su reloj, una elegante pieza que probablemente costaba más de lo que la mayoría de los residentes de Maplewood ganaban en un mes, y anunció que se alojarían en el Marriott de la capital del condado, a unos 30 minutos. Pero mientras se preparaban para irse, su teléfono volvió a sonar. Y esta vez la conversación adquirió un tono diferente. Retrasos en los contratos, documentación faltante, la necesidad de reuniones adicionales con las autoridades locales. El tipo de líos burocráticos que podían prolongar un viaje planeado de una noche a varios días. Clarahara observó la creciente frustración de su padre con lo que podría haber sido alivio, aunque tuvo cuidado de no dejar que se notara demasiado. Cuando finalmente terminó la llamada, su expresión era sombría. Nos quedaremos todo el fin de semana. Al parecer, el gobierno de un pueblo pequeño funciona con su propio horario. El rostro de Benji se iluminó como la mañana de Navidad. Perfecto. Estarás aquí toda la feria. De todos modos,
Lo mejor sucede el fin de semana. El sábado por la noche es cuando tienen el verdadero baile con la buena banda y todo. La reacción de Clara fue inmediata y compleja. Un destello de algo que parecía emoción, seguido rápidamente de ansiedad y retraimiento. Volvió a llevar la mano a su bufanda, ajustándola con la precisión inconsciente de una larga práctica. El señor Harrison recogió sus cosas con los movimientos eficientes de alguien que ha aprendido a adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes, aunque su disgusto por la demora era evidente. Mientras se preparaban para irse, Clara se volvió hacia Benji con una sonrisa tímida. «Quizás te vea en la feria», dijo, y la simple afirmación transmitía más esperanza de la que parecía razonable para una promesa tan pequeña. Después de irse, el restaurante se sintió extrañamente tranquilo a pesar de la habitual prisa vespertina. Isen se encontró repasando las interacciones de la tarde mientras servía café y tomaba pedidos, intentando comprender por qué este encuentro en particular lo había afectado tan profundamente. Había algo en los movimientos cuidadosos de Clara, sus gestos protectores, que resonaba con su propia experiencia de aprender a desenvolverse en el mundo como alguien con heridas invisibles. Benji, aparentemente indiferente a las diferencias de clase o las barreras sociales, ya había empezado a planear qué juegos le enseñaría a Clara y cómo podría convencer a su padre de que le enseñara los Wolves si quería aprender. Parecía triste, anunció mientras Isen lo ayudaba con la tarea en el mostrador, pero no con tristeza cruel, sino con tristeza solitaria, como si hubiera olvidado cómo divertirse. La observación, expresada con la sabiduría práctica que a veces poseen los niños, le impactó más de lo que Isen estaba dispuesto a admitir. El día siguiente amaneció brillante y despejado, con ese clima veraniego perfecto que hacía que incluso los planes más elaborados parecieran fáciles. Maplewood se transformó con la eficiencia de un pueblo que había acogido esta feria durante más de 50 años. Los vendedores instalaron sus puestos con soltura, mientras que los voluntarios colocaron luces adicionales y probaron los sistemas de sonido. El olor a pastel de embudo y manzanas acarameladas ya flotaba en el aire, mezclándose con el aroma verde de la hierba recién cortada y el sonido lejano de los carnis montando las atracciones. Isen trabajaba en el turno de la mañana con un ojo puesto en el reloj, su habitual eficiencia agudizada por una anticipación que no podía identificar. La feria abrió oficialmente a las 6, pero a las 5:30 las calles alrededor de la plaza del pueblo ya estaban abarrotadas de familias que reclamaban los mejores lugares para la ceremonia de apertura. Isen y Benji llegaron temprano, en parte por costumbre y en parte porque su hijo llevaba desde el mediodía listo para irse. La transformación fue notable. Su tranquila plaza se había convertido en un paraíso de luces de colores, puestos de juegos y un caos controlado que hacía mágicas las ferias de los pueblos pequeños. La banda de jazz del instituto estaba afinando en el escenario improvisado. Sus instrumentos brillaban bajo las guirnaldas de luces que convertían robles comunes en algo de cuento de hadas. A las 6:15, justo cuando el alcalde terminaba su tradicional discurso inaugural sobre el espíritu comunitario y las tradiciones veraniegas, Isen vio la limusina negra que se abría paso lentamente entre la multitud. Clara salió primero esta vez, y la diferencia en su apariencia era sutil pero significativa. Todavía llevaba el pañuelo protector, pero su vestido era más ligero, más veraniego, y se movía con menos de la tensión cautelosa que había marcado sus pasos en el restaurante. El señor Harrison la siguió, con una expresión que sugería la de un hombre que cumplía con una obligación en lugar de alguien que planeaba divertirse. Llevaba pantalones y un polo que probablemente costaban más que todo el guardarropa de la mayoría de la gente. «Clara, has venido». La voz de Benji se oyó por encima del ruido general mientras corría hacia ellos con la concentración de un misil teledirigido. «Tienen que ver el lanzamiento de aros. Y hay un tipo haciendo animales con globos y la banda de jazz va a tocar en unos 10 minutos». Su entusiasmo era contagioso, provocando sonrisas en las familias cercanas que reconocieron la alegría universal de un niño en su primera feria. Clara rió de verdad, y el sonido era cálido y genuino, cortando el aire de la tarde como música.
La reacción del señor Harrison fue más compleja, una mezcla de preocupación protectora y algo que parecía casi sorpresa, como si no hubiera oído reír a su hija en años. Isen se acercó más despacio, dándole a Clara un espacio para mantener los límites que necesitara, a la vez que dejaba claro que tanto ella como su padre eran bienvenidos. Buenas noches, amigos. Una noche preciosa para una feria. Su saludo fue informal, amable, sin ser presuntuoso, la clase de calidez pueblerina que tranquiliza a la mayoría. La sonrisa de Clara era tímida pero real al devolverle el saludo. E incluso el señor Harrison logró asentir cortésmente, aunque su atención estaba claramente dividida entre el evidente placer de su hija y su propia incomodidad al estar rodeado de lo que probablemente consideraba gente común. La banda de jazz empezó a tocar su primer número, un clásico del swing que inmediatamente hizo bailar a la multitud. Benji tomó la mano de Clara con la confianza despreocupada de una amistad de la infancia, llevándola hacia los puestos de juegos mientras le explicaba los puntos clave de la estrategia justa. El truco está en empezar con los juegos fáciles para ganar confianza y luego ir avanzando hasta los más difíciles, que ofrecen los mejores premios. Mientras se abrían paso entre la multitud, Isen notó cómo reaccionaba la gente ante la presencia de Clara. En una ciudad más grande, sus cicatrices podrían haber atraído escaleras o una atención incómoda, pero los habitantes de Maplewood tenían la cortesía de un pueblo pequeño de mirar sin quedarse boquiabiertos. La señora Peterson elogió su vestido. El adolescente que lanzaba la pelota de baloncesto le preguntó si quería probar suerte, y el señor Chen le ofreció una muestra de su famoso maíz asado, todo sin hacerla sentir como una curiosidad ni como un objeto de lástima. Era exactamente el tipo de aceptación casual que Clara parecía anhelar, y con cada interacción se erguía un poco más, sonreía con un poco más de libertad. El señor Harrison la seguía a distancia, con su teléfono vibrando constantemente con llamadas y mensajes que gestionaba con una eficiencia experta, mientras vigilaba el progreso de su hija en la feria. Su expresión era difícil de interpretar, en parte padre protector, en parte empresario exitoso evaluando un entorno social desconocido, en parte algo más que parecía anhelo. Cuando Clara ganó un pequeño peluche en el lanzamiento del aro, su risa encantada atrajo toda su atención, y por un momento su máscara profesional se deslizó para revelar algo más vulnerable debajo. Isen reconoció la expresión porque él mismo la había usado durante los primeros años de Benji después de la muerte de María. La agridulce alegría de ver a tu hijo experimentar la felicidad mientras era plenamente consciente de todos los placeres sencillos que le habían sido negados. La velada transcurrió con el ritmo tranquilo de un evento comunitario bien organizado. Clara probó suerte en varios juegos con distintos grados de éxito, y su espíritu competitivo emergió al descubrir que era sorprendentemente buena en el lanzamiento de la botella de leche. Benji se autoproclamó su entrenador y animador no oficial, ofreciéndole consejos sobre la técnica mientras celebraba cada pequeña victoria con el entusiasmo de quien presencia logros olímpicos. Poco a poco, otros niños se unieron al grupo, atraídos por la capacidad natural de Benji para hacer amigos y por las amables respuestas de Clara a sus preguntas y comentarios. Parecía genuinamente sorprendida por su fácil aceptación. A medida que se ponía el sol y las guirnaldas de luces cobraban mayor importancia al iluminar la feria, la atmósfera se tornó más mágica e íntima. La banda de jazz anunció su último concierto, prometiendo música bailable, y las parejas comenzaron a ocupar su espacio cerca del escenario improvisado. Clara observaba los preparativos con evidente anhelo, marcando ritmos inconscientemente con los dedos contra su muslo. Cuando Benji le preguntó si sabía bailar, asintió con una sonrisa melancólica. Me encantaba bailar, admitió. Antes de que todo cambiara. La frase quedó flotando en el aire como una invitación a hacer preguntas que todos, por educación, no se atrevieron a formular. Pero antes de que nadie pudiera responder, la banda entonó, The Way You Look Tonight. Y algo cambió en el aire a su alrededor. La melodía era de una belleza dolorosa,
tocada con la destreza que elevaba a una banda de jazz de instituto a algo cercano a la profesionalidad. Las parejas se movían por la pista improvisada con la naturalidad de quienes llevan años bailando juntos, y la visión de sus movimientos sincronizados llenó la expresión de Clarahara de un anhelo manifiesto. Isen observó su lucha interna, reconociendo la batalla entre el deseo y el miedo que había librado innumerables veces desde la muerte de María. Había habido tantos momentos en los que había querido reincorporarse al mundo, pero se había reprimido, convencido de que su dolor, sus circunstancias o sus responsabilidades lo hacían inapropiado en situaciones sociales normales. Le había llevado tiempo, práctica y el apoyo paciente de amigos como la señora Peterson aprender que la mayoría de la gente era más tolerante de lo que él creía. Ahora, al ver a Clarahara de pie al borde de la pista de baile como si mirara fijamente el agua en la que deseaba entrar desesperadamente, pero temía que fuera demasiado profunda, tomó una decisión que lo sorprendió por su claridad. «Clarahara», dijo en voz baja, acercándose a ella con la confianza natural que le proporcionaban años de interpretar las necesidades de la gente y responder adecuadamente. «¿Te gustaría bailar?» La invitación fue sencilla, directa, sin fanfarrias ni gestos dramáticos que pudieran hacerla sentir presionada o cohibida. A su alrededor, la feria continuaba con su apacible caos de juegos y risas, pero el espacio cerca del kiosco de música había adquirido la atmósfera íntima de una comunidad reunida para celebrar uno de los placeres más sencillos de la vida. Clarahara lo miró con los ojos muy abiertos, moviendo automáticamente la mano hacia su bufanda en el gesto protector que él ya había aprendido a reconocer. «Si la gente mira», dijo, y la incertidumbre en su voz le rompió un poco el corazón. «Algunos podrían». Isen lo reconoció con sinceridad, porque había aprendido que las falsas promesas no ayudaban a nadie. «Pero la mayoría de la gente aquí está demasiado ocupada disfrutando como para prestar mucha atención a los demás. Y quienes si miran bien, verán a una hermosa mujer bailando con alguien que se sentiría honrado de ser su compañero». Las palabras fueron sencillas, honestas, pronunciadas sin el tipo de lenguaje florido que podría haberlas hecho parecer falsas. Clarahara estudió su rostro como si intentara determinar si hablaba en serio o simplemente estaba siendo amable. El señor Harrison, que había estado observando las interacciones de su hija desde una distancia prudente, dio un paso al frente con los instintos protectores de un padre que había pasado años protegiendo a su hija de posibles daños. «Clarahara, tal vez deberíamos», pero su hija, por primera vez desde su llegada a Maplewood, lo interrumpió con suave firmeza. «Me gustaría intentarlo», dijo, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. «Solo por una canción». El desafío fue silencioso pero inconfundible, la primera señal de la persona que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Isen extendió la mano con la paciente cortesía de quien entendía que algunas invitaciones requerían valentía para aceptarlas. Clarahara dudó un momento más, sus ojos escudriñando a la multitud como si calculara el posible costo de este momento de audacia. Luego, con movimientos eso pareció sorprenderla tanto como a cualquiera, colocó su mano en la de él. Sus dedos estaban cálidos, pero temblaban ligeramente, y Isen podía sentir el pulso acelerado en su muñeca, que delataba su nerviosismo, a pesar de su aparente compostura. Mientras se dirigían al espacio que servía de pista de baile, otras parejas le hicieron espacio, con la cortesía inconsciente de quienes entendían que a veces se necesitaba una valentía extraordinaria para hacer cosas cotidianas. La prioridad de Isen era que Clarahara se sintiera segura y cómoda, así que los colocó al borde de la pista de baile, donde ella tendría vías de escape fáciles si se sentía abrumada. Su agarre fue suave pero seguro, dándole estructura sin restricciones, y esperó a que encontrara su ritmo antes de intentar cualquier movimiento que pudiera desafiar su equilibrio o comodidad. Al principio bailó con cuidado y precisión, con la atención dividida entre la música y la multitud que los rodeaba, pero gradualmente los patrones familiares comenzaron a imponerse. Su cuerpo recordó lo que su mente había intentado olvidar. «Eres una hermosa bailarina, Isen», dijo, en voz baja, y ella lo miró con sorpresa. «Sé»,
como si el cumplido fuera completamente inesperado. «Hace años que no bailo», admitió. No estaba segura de recordar cómo, pero sus pies ya encontraban el ritmo con creciente confianza, y su postura se había enderezado en elegantes líneas que sugerían años de entrenamiento formal. Mientras se movían juntos, Isen se percató de las sutiles maneras en que intentaba posicionarse para minimizar la visibilidad de sus cicatrices, girándose ligeramente para mantener su lado derecho alejado de la multitud, inclinando su rostro para captar la luz de forma más favorable. A mitad de la canción, algo cambió. Quizás fue la música, o el suave aliento en los ojos de Isen, o simplemente la embriagadora sensación de moverse en armonía con otra persona. Pero la postura defensiva de Clara comenzó a disolverse. Dejó de intentar ocultar sus cicatrices y comenzó a concentrarse por completo en el baile. Sus movimientos se volvieron más fluidos y naturales con cada compás. Su sonrisa, cuando apareció, fue radiante y genuina, transformando todo su rostro de maneras que no tenían nada que ver con la perfección física y todo que ver con la alegría. Finalmente, con permiso para emerger, la multitud a su alrededor pareció percibir la importancia del momento. Las conversaciones se fueron calmando a medida que la gente se daba cuenta de que estaban presenciando algo especial. Benji observaba desde la barrera con el orgullo propio de quien había facilitado este momento con su sencilla fe en la bondad humana. Otros niños se habían reunido a su alrededor, atraídos por su evidente entusiasmo, y su presencia creó un pequeño grupo de aplausos que ofrecía ánimo sin juzgar. La señora Petersonen se secó los ojos con un pañuelo, e incluso los adolescentes, que normalmente consideraban las actividades de los adultos como algo inapropiado, pausaron sus conversaciones para observar la transformación de Clara. Pero fue la reacción del señor Harrison la que finalmente definiría la importancia de la noche. Se quedó a unos 6 metros de distancia, manteniendo inicialmente la distancia vigilante de un padre protector, vigilando una situación potencialmente peligrosa. Su expresión oscilaba entre la preocupación, la sorpresa y algo que parecía reconocimiento mientras observaba a su hija bailar con una facilidad y alegría que no había visto en más de una década. El empresario, que había construido un imperio mediante un control cuidadoso y una evaluación calculada de riesgos, descubrió él mismo observando su mayor tesoro. La felicidad de su hija florecía en circunstancias que él nunca habría elegido ni predicho. Sus manos, habitualmente ocupadas con llamadas o documentos, colgaban inmóviles a sus costados mientras absorbía el impacto de ver a Clara sonreír sin reservas por primera vez desde el accidente que les cambió la vida. A medida que la canción se acercaba a su fin, Clara tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. En lugar de intentar mantener su postura, permitió que Isen la guiara en un suave giro que le permitió ver su rostro por completo. Cicatrices visibles para cualquiera que decidiera mirar. El gesto fue pequeño, pero monumentalmente significativo, un momento de elegir la confianza sobre el miedo, la conexión sobre la protección. La respuesta del público fue todo lo que ella podría haber esperado, y nada de lo que había temido. Un cálido aplauso que celebraba su valentía más que su apariencia, sonrisas que reflejaban alegría compartida más que lástima o fascinación incómoda. Cuando las notas finales se desvanecieron y Isen se inclinó formalmente sobre su mano, Clara resplandecía de una felicidad que parecía iluminar el espacio a su alrededor. Los aplausos continuaron más de lo habitual, impulsados por el reconocimiento de la comunidad de haber presenciado algo extraordinario. No solo un baile, sino una transformación. Un momento en el que alguien eligió la valentía por encima de la comodidad y se sintió aceptado en lugar de rechazado. Para Clara, el baile había sido una revelación. La prueba de que sus cicatrices no la definían a los ojos de quienes eligieron verla como una persona completa en lugar de un conjunto de heridas. Había esperado ser juzgada y encontrado aceptación, había anticipado la incomodidad y había descubierto la gracia. Había temido el rechazo y había encontrado el abrazo. La comprensión de que podía participar en actividades sociales normales sin convertirse en objeto de curiosidad o lástima fue embriagadora y le abrió posibilidades que había cerrado años atrás.
Mientras las familias comenzaban a limpiar sus áreas de picnic y los niños reconocían a regañadientes el final de la noche, Clara Ara se encontró haciendo planes para regresar a las actividades de la noche siguiente. El silencio del señor Harrison durante el viaje de regreso al hotel fue profundo y complejo. El hombre que dirigió su profesional la vida, a través de la comunicación constante, llamadas telefónicas, correos electrónicos, conferencias y negociaciones, se encontró a sí mismo, sin palabras suficientes para procesar lo que había presenciado. Su hija, que había pasado años gestionando cuidadosamente sus apariciones públicas e interacciones sociales, había elegido bailar a la vista de docenas de desconocidos y había sido recompensada con aceptación en lugar de juicio. El pequeño. La comunidad de la ciudad, que él había descartado como poco sofisticada y provinciana, le había ofrecido a su hija algo que él no había podido proporcionarle, a pesar de toda su riqueza y poder. La revelación fue a la vez humillante y dolorosa. Durante años, había asumido que su función era proteger a Clara Ara de la posible crueldad del mundo, crear espacios seguros donde no tuviera que enfrentarse a escaleras ni a preguntas incómodas sobre su apariencia. Sus intenciones habían sido amorosas, pero el resultado había sido una especie de encarcelamiento benévolo que le había robado oportunidades de crecimiento y conexión. Verla florecer bajo el amable apoyo de un camarero de pueblo y su hijo lo había obligado a afrontar la posibilidad de que sus instintos protectores se hubieran convertido en obstáculos para la felicidad de su hija. Esa noche, mientras Clara Ara se dormía con una sonrisa aún presente en el rostro, el señor Harrison estaba de pie junto a la ventana de su habitación de hotel, contemplando el resplandor lejano de las luces de Maplewood. El pueblo que esa mañana le había parecido tan insignificante ahora cobraba importancia en su mente como un lugar donde su hija había redescubierto la alegría. El empresario que se enorgullecía de comprender las fuerzas del mercado y las motivaciones humanas se encontraba lidiando con variables que no había considerado. El poder de la simple amabilidad, el valor de la aceptación de la comunidad, el potencial sanador de entornos donde las personas eran juzgadas por su carácter y no por sus circunstancias. A la mañana siguiente, recibió una serie de llamadas telefónicas que deberían haber exigido toda la atención del señor Harrison. Negociaciones de contratos, reuniones de la junta directiva, análisis de mercado que podrían afectar millones de dólares en ingresos. Pero su atención se desviaba repetidamente hacia las animadas descripciones de Clara Ara sobre las actividades de la noche anterior y sus emocionantes planes para la continuación de la feria. Hablaba con más entusiasmo del que había escuchado en años, su voz transmitía la energía que emanaba de una genuina anticipación más que de una educada obligación social. Cuando ella preguntó si podían quedarse todo el fin de semana en lugar de irse después de que él terminara su negocio, su petición transmitía una esperanza que no había escuchado desde antes del accidente. El segundo día de la feria amaneció con la promesa de un clima aún mejor y mayor afluencia de público. El proceso de preparación de Clara Ara fue notablemente diferente de la cuidadosa construcción de armaduras que solía preceder a sus apariciones públicas. Eligió colores más brillantes, dedicó menos tiempo a ajustarse la bufanda protectora y se movió con la confianza de quien anhela ver a sus amigos en lugar de cumplir con sus obligaciones sociales. Cuando Benji apareció en su hotel con un mapa dibujado a mano de las mejores atracciones de la feria y un programa detallado de actividades recomendadas, la risa de Clara Ara llenó el vestíbulo del hotel de genuina alegría. La tarde trajo nuevos desafíos y revelaciones a medida que Clara Ara se desenvolvía en situaciones sociales cada vez más complejas con creciente confianza. Se unió a un grupo de niños que intentaban ganar premios en el lanzamiento de aros, ofreció consejos a adolescentes con dificultades para el baloncesto y conversó extensamente con residentes mayores que compartieron historias sobre la historia y las tradiciones de Maplewood. Cada interacción reforzó la lección de la noche anterior, que sus cicatrices eran tan significativas como ella les permitía hacerlo, que la mayoría de las personas eran capaces de ver más allá de las imperfecciones superficiales y apreciar a la persona que había debajo. A medida que se acercaba la noche y la multitud comenzaba a reunirse para el espectáculo musical de la segunda noche, el ambiente se llenó de una mayor expectación.
Se había corrido la voz sobre el mágico baile de la noche anterior entre la hija del director general visitante y el dueño del restaurante local, lo que creaba la expectativa de que algo especial pudiera volver a ocurrir. Clara parecía consciente de la atención sin intimidarse. Su recién adquirida confianza le permitía responder a las miradas curiosas con amables asentimientos en lugar de retiradas defensivas. Cuando la banda comenzó su set de apertura, se posicionó cerca de la pista de baile con la clara intención de participar en lugar de simplemente observar. Cuando The Way You Look Tonight comenzó por segunda vez en 2 noches, la reacción del público fue inmediata y electrizante. Las conversaciones se detuvieron. Las parejas se apartaron para crear espacio, y todas las miradas se volvieron hacia Clara y Eason con la alegría expectante de quienes esperaban la repetición de algo hermoso. Pero esta vez, la respuesta de Clara fue marcadamente diferente a la noche anterior. En lugar de vacilaciones y miradas nerviosas, se abrazó a Eason con la confianza de alguien que ya había demostrado su lugar en este espacio. Su postura fue elegante desde la primera nota, sus movimientos fluidos y naturales, su sonrisa radiante y espontánea desde el principio. La transformación fue completa y notable. Si la noche anterior se había tratado de superar el miedo y descubrir la aceptación, este baile se trataba de celebrar la conexión y la aceptación. Alegría. Clara se había deshecho de los últimos vestigios de su caparazón protector, permitiéndose estar plenamente presente en el momento sin reservas ni disculpas. Sus cicatrices eran visibles, pero irrelevantes, reconocidas, pero no definitorias, presentes, pero no limitantes. La apreciación del público fue inmediata y sincera, pero fue la reacción del señor Harrison la que finalmente definiría el significado de la noche. Esta vez, se había acercado a la pista de baile, atraído por la fascinación y algo que parecía orgullo, al observar la participación segura de su hija en la celebración comunitaria. Pero a medida que avanzaba el baile y la alegría de Clara se volvía cada vez más radiante, su expresión comenzó a cambiar de maneras que lo sorprendieron incluso a él. El empresario que había construido su identidad en torno al control y el éxito se encontró enfrentando una verdad incómoda. La felicidad de su hija no se había visto facilitada por su riqueza ni su protección, sino por la simple amabilidad de personas a las que inicialmente había descartado por considerarlas inapropiadas. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Durante años, había actuado bajo la premisa de que sus recursos e influencia eran las herramientas principales para garantizar el bienestar de Clara. Había contratado a los mejores médicos, contratado tutores privados y creado entornos protegidos donde ella no tendría que enfrentarse a la posible crueldad de un mundo implacable. Pero al verla bailar con tanta alegría en los brazos de un camarero de pueblo, rodeada de gente que la aceptaba sin reservas, se vio obligado a reconocer que sus estrategias de protección se habían basado más en su propia necesidad de sentirse útil que en sus verdaderas necesidades de conexión y comunidad. Al llegar la canción a su clímax, Clara echó la cabeza hacia atrás y rió con puro deleite desenfrenado. Sus cicatrices, completamente iluminadas por las luces de cadena, eran completamente irrelevantes para quien las observara. Ver a su hija experimentando una alegría tan completa debería haber llenado al señor Harrison de orgullo paternal, pero en cambio desencadenó una profunda sensación de pérdida y arrepentimiento. ¿Cuántos años habían desperdiciado en un aislamiento cuidadoso? ¿Cuántas oportunidades de conexión y crecimiento le había negado en sus fallidos intentos de protegerla? Las preguntas se multiplicaban en su mente, cada una con el peso de oportunidades perdidas y amor mal dirigido. Cuando el baile terminó y Clara hizo una reverencia para agradecer el entusiasta aplauso del público, el señor Harrison sintió que algo se le quebraba en el pecho. No su desgarrador sentimiento, sino su orgullo. La rígida estructura de creencias y suposiciones que había regido su enfoque de la crianza y los negocios comenzó a desmoronarse bajo el peso de ver a su hija prosperar en circunstancias que él nunca habría elegido. El camarero de pueblo al que inicialmente había rechazado con una condescendencia apenas disimulada le había dado a Clara algo invaluable. La confianza para ser ella misma sin disculparse, la alegría de ser aceptada por quien era y no por lo que representaba.
El señor Harrison se acercó a Isen mientras la multitud se dispersaba, su habitual presencia imponente atenuada por algo que parecía humildad. La conversación que siguió desafiaría todo lo que creía saber sobre el éxito, la valía y el significado de una vida plena. Señor Collins, comenzó, sin que su voz transmitiera la habitual autoridad corporativa. Le debo una disculpa y mi gratitud de maneras que aún intento comprender. Le ha dado a mi hija algo que yo no pude darle, a pesar de todos mis recursos y buenas intenciones. Admitirlo fue difícil. Cada palabra le exigía reconocer suposiciones y prejuicios que apenas comenzaba a reconocer. La respuesta de Isen fue, como era de esperar, amable, desviando el crédito al tiempo que reconocía la importancia de lo ocurrido. Clara hizo todo el trabajo duro ella misma, señor Harrison. Solo necesitaba gente dispuesta a ver más allá de la superficie para apreciar quién es realmente. No se trata de dinero ni de estatus. Se trata de reconocer que todos tenemos algo valioso que ofrecer si estamos abiertos a recibirlo. La simple declaración tenía profundas implicaciones que el señor Harrison apenas comenzaba a comprender, sugiriendo que toda su visión del mundo podría necesitar una reconstrucción fundamental. El viaje de regreso al hotel esa última noche estuvo lleno de los animados planes de Clara para futuras visitas y su gratitud por una experiencia que había cambiado su vida de maneras que aún estaba descubriendo. Pero el silencio del señor Harrison era diferente. No distraído ni procesando, sino reflexivo y decidido. La revelación de que sus estrategias protectoras habían sido contraproducentes en lugar de útiles requería no solo reconocimiento, sino acción. Si la felicidad de su hija dependía de la conexión y la comunidad en lugar del aislamiento y la protección, entonces todo su enfoque de la crianza necesitaba una revisión fundamental. 3 meses después, Clara regresó a Maplewood por primera vez, pero no como una hija reticente que acompañaba a su padre en un viaje de negocios. En cambio, vino como Harrison E. enlace oficial de la comunidad de Industries, encargado de supervisar los proyectos de colaboración de la Fundación y garantizar que las iniciativas de desarrollo realmente satisficieran las necesidades locales, en lugar de simplemente aprovechar al máximo los recursos disponibles. Su llegada fue recibida con una genuina celebración por parte de amigos que mantenían correspondencia regular y habían seguido su continua transformación mediante cartas y llamadas telefónicas. El reencuentro en Maple Grove Diner fue particularmente significativo, ya que Isen y Benji se habían convertido no solo en amigos, sino en corresponsales cuyas cartas regulares le habían brindado aliento y conexión durante el continuo proceso de reconstrucción de la vida y las relaciones de Clara. La joven, que antes se escondía tras bufandas y evitaba el contacto visual, ahora se movía por la comunidad con naturalidad, sintiéndose igualmente cómoda hablando de desarrollo empresarial con los funcionarios municipales y jugando con los niños de la escuela local. Su transformación era completa, pero también continua, representando no un logro fijo, sino un proceso continuo de crecimiento y descubrimiento. El baile de esa noche, pues, por supuesto, tenía que haber un baile, fue diferente de aquellas mágicas primeras actuaciones que habían catalizaron la transformación de Clara. Esta vez, se movía con la gracia segura de alguien que se siente completamente cómoda consigo misma. Sus cicatrices eran visibles pero irrelevantes, su alegría, espontánea y contagiosa. La comunidad que al principio la había acogido como una visitante curiosa, ahora la recibía como una amiga que regresaba y una valiosa compañera en su desarrollo continuo. Cuando las notas familiares de The Way You Look Tonight llenaron el aire, Clara y Isen tomaron la palabra con la familiaridad de viejos amigos que celebran recuerdos compartidos y una conexión continua. El señor Harrison observaba desde la misma posición que había ocupado meses antes, pero su expresión era completamente diferente. En lugar del reconocimiento conmocionado de sus propias limitaciones, su rostro mostraba un orgullo sereno y una profunda satisfacción. Su hija no solo se había recuperado del trauma que una vez definió su vida, sino que había transformado esa experiencia en empatía y sabiduría que servía a otros que enfrentaban desafíos similares.
El aislamiento protector que alguna vez consideró necesario había sido reemplazado por una conexión comprometida, y la felicidad de Clara ya no era algo que él debía proporcionar, sino algo que ella generaba a través de sus propias decisiones y relaciones. Al concluir la velada, y mientras Clara se preparaba para una estancia prolongada en Maplewood para supervisar los proyectos iniciales de la fundación, su despedida fue la de alguien que comienza un nuevo capítulo en lugar de cerrar uno antiguo. La transformación que había comenzado con un simple baile se había convertido en una completa reinvención de su comprensión del éxito, el propósito y la comunidad. La joven que antes medía su valor por lo que podía ocultar, ahora evaluaba sus contribuciones por lo que podía ofrecer. Sus cicatrices no eran motivo de vergüenza, sino puentes de comprensión con otros que habían enfrentado sus propios desafíos. La historia que comenzó con la hija de un director ejecutivo ocultándose del mundo se había convertido en el relato de un líder comunitario que trabajaba para garantizar que otros no tuvieran que esconderse, que los pueblos pequeños pudieran prosperar sin perder su esencia, que el éxito empresarial pudiera contribuir al florecimiento humano en lugar de simplemente a obtener el máximo beneficio. El baile de Clara, sin duda, había quebrantado el orgullo de su padre, pero también lo había reconstruido sobre la base del logro genuino y la contribución social, en lugar de la mera acumulación financiera. La última conversación del señor Harrison con Isen esa noche se plasmó en una amistad genuina, más que en la mera gratitud. El empresario, que antes había desestimado al dueño del restaurante por considerarlo indigno, ahora buscaba su consejo sobre desarrollo comunitario y responsabilidad corporativa. Su apretón de manos fue un reconocimiento firme e igualitario de una relación basada en el respeto mutuo, más que en la jerarquía social. «Me devolviste a mi hija», dijo el señor Harrison, repitiendo las palabras que habían puesto fin a su primera conversación significativa. «Pero más que eso, nos mostraste a ambos cómo se ve realmente el éxito cuando sirve a algo más grande que sí mismo». La canción, sin duda, había quebrantado el orgullo de su padre, pero también les había enseñado a ambos que algunas formas de riqueza no se pueden medir en dólares, que algunas formas de éxito no se pueden comprar con poder y que algunas formas de sanación solo pueden ocurrir en el contexto de una auténtica conexión comunitaria. El baile que comenzó como un momento de valentía personal se había convertido en un modelo de cómo las personas y las instituciones podían elegir la vulnerabilidad sobre la protección, el servicio sobre el dominio y la prosperidad compartida sobre la acumulación individual. Al final, la invitación a bailar del camarero, padre soltero, había demostrado el poder transformador de las comunidades que eligen la aceptación sobre el juicio, la inclusión sobre la exclusión y el amor sobre el miedo.